Muy buenos días. En este video les vamos a dar a conocer acerca de los métodos de exploración y el examen clínico, cómo se debe realizar y cuál es el paso a paso de esta tarea. El examen clínico cuenta de varios pasos, como es la reseña, la anamnesis, el examen de objetivo general y particular, la inspección general del paciente, la constitución o conformación del paciente, el estado de nutrición, el estado de piel para poder observar lo que es la hidratación, las actitudes, el estado del sensorio, las facies, incluso los signos vitales. Dentro de la reseña vamos a encontrar la recopilación de los datos identificatorios de la caracterización del animal. Se realiza de forma adecuada y completa, en donde la información que se obtenga de ella se puede orientar al diagnóstico correcto del paciente. Debemos tomar en cuenta lo que son la especie, qué tipo de raza es, el sexo, la edad, el tamaño y peso corporal, las capas y señales de distinción que tiene el animal, la utilización del animal, es decir, a qué condición se presentan ciertas patologías, como por ejemplo, en el caso de la mastitis en los animales de producción de leche, las lesiones por musculoesqueléticas en los equinos para deporte, como por ejemplo son en carreras. También importante es el pronóstico, ya sea, por ejemplo, en los caninos, un canino macho reproductor en un criadero con un tumor en testículos versus un perro de compañía que son reproductores con defectos altamente heredables. En el caso de la anamnesis, es un conjunto de preguntas, es decir, un conversatorio interrogatorio que el clínico hace al dueño del animal o también al cuidador o encargado del paciente antes y durante del examen clínico, cuyas respuestas permitirán orientar un probable diagnóstico e instaurar un tratamiento adecuado. Para ello, el recoger la información necesaria es importante, ya que gracias a esto podremos tener un diagnóstico claro y también poder realizar un tratamiento adecuado. Podemos tener diferentes tipos de anamnesis. En este caso, por ejemplo, la anamnesis ambiental, en donde se refiere a que los datos que se obtienen del ambiente en el cual se encuentran los animales, es decir, el suelo, incidencia de inundaciones, tipo de pastura, la infraestructura del establecimiento, los bebederos, las camas para perro, las jaulas para los gatos, los galpones, incluso la casa, ya sea por terraza, el jardín o el departamento, entre otros lugares. La anamnesis del establecimiento recorre datos sobre la sanidad, regímenes de vacunación, el porcentaje de reposición del animal, sistemas de explotación. Si bien la anamnesis constituye un paso importantísimo en el examen clínico, los datos obtenidos deben ser tomados con mucha cautela, pues existe el riesgo de que entre el mediador, ya sea una persona como observadora, pueda omitir ciertos detalles que pueden ser cruciales para el momento de un tratamiento. Dentro del examen del objetivo general, se inicia con una exploración a distancia del sujeto, en este caso nuestro paciente. Puede ser de 2 a 3 metros. El examen de objetivo general puede ser a distancia o puede ser próximo al animal, en donde consideraremos ya sea la temperatura, la exploración de las mucosas aparentes, la exploración de los linfonodos del animal. En caso de la inspección del objeto por el sujeto, debemos tomar en cuenta que la inspección general a cierta distancia del individuo de 2 a 3 metros, posteriormente se debe realizar de una manera adecuada dependiendo a qué tipo de especie estamos revisando. En el estado de la nutrición, se valora por una simple inspección en el pelo del animal. Sin embargo, en aquellos animales con pelo largo o lana requieren una palpación para determinar más objetivamente el estado del mismo. En estos animales se palpa el dorso del lomo, la musculatura del pecho, los glúteos y el pliegue de la barbilla. El estado de nutrición se debe obtener en las zonas de protuberancias óseas, es decir, las vértebras, la espalda o tal vez la pelvis. La implantación de la cola en el vacuno, el espesor de la crinera en el caballo.
En los animales con buen estado nutricional, todas las partes del esqueleto están bien cubiertas de músculo, dando la forma del cuerpo redondeado. En los animales desnutridos varían protuberancias óseas hacia prominencia, es decir, las costillas, la pelvis, las vértebras lumbares, entre otras partes. Las fosas supraorbitales están hundidas, siendo muy notorio esta situación en los equinos. La pérdida extrema de peso se denomina caquexia, emaciación o marasmo. Prácticamente se aprecia la piel y los huesos que se perdieron la relevancia muscular. El estado de la piel y las paneras. El estado de la piel, manto pillosos, en condiciones normales deben ser brillante y no faltar en ninguna parte o zona corporal donde normalmente haya pelos. En ellos se manifiestan en mayor o menor grado de la enfermedad. Por ello se afirma que la piel es un reflejo de la salud del animal. En el caso de poder realizar un diagnóstico, tiene que existir entre la confianza entre el médico, el paciente y en este caso el dueño o cuidador del animal. ¿Por qué? Porque tenemos que crear un ambiente de confianza en donde la autoridad sea equitativa, sea un ambiente equilibrado, es decir, en donde el médico no sea sumiso y tampoco sea autoritario, sino que podamos llegar a una anamnesis en donde el pronóstico o el diagnóstico y tratamiento a realizar pueda ser adecuado y exitoso a través de nuestras preguntas. Estas deben ser exactas y poder encasillar a un diagnóstico presuntivo y que sea exitoso. En este caso, tenemos en donde una ficha clínica debe tener y debe constar con los datos del propietario, a quien pertenece el animal, los datos del paciente y tenemos que tener muy en cuenta las constantes fisiológicas. Esta ya sea la caracterización de los estados del animal. Al igual, aquí va a estar implementado lo que hablábamos de la anamnesis, es decir, un conversatorio o un número de preguntas en donde nosotros podamos llegar a partir de la idea principal que tenemos del animal, podemos llegar a una conclusión y el tratamiento. Los componentes del ECOP. Ya, en este caso le hemos puesto como ejemplo esta historia clínica. ¿Por qué? Porque podemos tomar como ejemplo en qué nomás debemos, qué requisitos debemos llenar para una buena obtención de una anamnesis a partir de una idea principal, como en este caso el dueño o cuidador del animal llegue a nuestro consultorio. Debemos tener en cuenta las diferentes constantes fisiológicas para poder preparar al animal y tener la restricción adecuada para saber manipular. Los componentes del ECOP. En este caso, la obtención de la base de datos, es decir, lo que explicaba en reseñas, anamnesis y los exámenes, ya sean particulares o generales, incluso las pruebas de laboratorio, nos pueden ayudar a llegar a un tratamiento, ya sea a corto o largo plazo, en caso de que alguna patología lo requiera. Ya, en el ECOP tenemos que diferenciar ya si tenemos un problema o varios problemas a la vez. Es decir, debemos escribir una lista de problemas en donde todos los signos o síntomas deben ser enumerados. Luego de esto, la lista maestra, en donde agrupar los problemas de acuerdo al síntoma que corresponde cada uno. El plan diagnóstico. Buscar diagnósticos presuntivos y luego definirlos como un síntoma preciso o un diagnóstico preciso. El plan terapéutico. En este, luego de realizar varias pruebas, podemos planificar cómo será la terapéutica de cada uno de los diagnósticos. En este caso, al momento de ya haber realizado diferentes pruebas, como por ejemplo RX, toxocogénesis, tinción fluorescencia, pruebas de Schimmer y pruebas intradérmicas, podemos definir cuál será nuestra terapéutica. En este caso, ya sea respiratorio, ortopédico, visual, dermatológico o odontológico.
También vamos a obtener los métodos de exploración clínica. Aquí nosotros vamos a poder observar los diferentes métodos por los cuales nosotros vamos a diagnosticar a nuestro paciente. Métodos de exploración físico. La exploración física de un animal debe ser completa y sistemática, independientemente de que éste acuda solo por algún problema que parezca local. Los hallazgos normales no se suelen registrar, pero todo aquello que es anormal debe ser anotado en su ficha del animal. También tenemos para la entrevista y relación médico-paciente, crear una confianza entre las personas. Y esto nos quiere decir que debemos de entrar en confianza con el dueño de nuestro paciente. ¿Para qué? Para que nos pueda dar toda la sintomatología y nosotros también no podemos creerle todo lo que el dueño nos diga, sino debemos de diagnosticar debido a, a lo que nosotros observamos. Métodos físicos de exploración, realizar diferentes métodos para llegar a un buen diagnóstico del paciente. También tenemos los métodos de complementarios de exploración. Aquí nosotros vamos a poder hacer exámenes para diagnosticar correctamente a nuestros pacientes. Entrevista y relación médico-paciente. Crear un ambiente donde el respeto sea el pilar fundamental para el desarrollo exitoso entre el paciente. Tratar de que el dueño del animal nos diga la verdad y para que nuestro diagnóstico sea lo más prospecto para nuestro paciente. También tenemos el consultorio, el lugar que debe ser adecuado para nosotros poder diagnosticar a nuestro animal. El lugar de trabajo y de manejo debe ser el ambiente accesible para nuestro animal. Debemos evitar la contaminación, crear confianza, establecer confianza entre el médico y el paciente del dueño para que logre obtener respuestas que no lleven a un buen diagnóstico. Aquí nosotros también no debemos de ir directamente al grano, sino nosotros debemos de a veces tomar preguntas para que el dueño nos lleve a lo que nosotros queremos saber del animal. El ambiente debe ser un ambiente agradable tanto para el dueño y no debemos de tener contacto, no debemos de hacer que el dueño del paciente tenga contacto directamente con el paciente cuando nosotros estamos trabajando ahí. La actitud del médico debe ser neutra para saber qué preguntar de acuerdo al cuadro clínico que se necesita del paciente. La ética profesional, mantener nuestro respeto por el trabajo de otros profesionales en el mismo paciente. Lo adecuado es solucionar el problema con el paciente, empezarlo desde cero. No debemos de tomar el nombre de otros pacientes ni nada de otros médicos. Siempre vamos a tener que realizar nuestro propio trabajo para nosotros así para nosotros así podernos ver como buenos médicos. Métodos físicos de exploración. Tenemos en los diferentes métodos de exploración, tenemos la inspección, la palpación, la percusión, auscultación, olfacción, medición y exámenes especiales. ¿Qué hacemos nosotros con la inspección? Observar al paciente qué puede tener externamente. O sea, nosotros vamos a ir tocando según su anatomía del paciente, vamos a ir analizando qué problema puede obtener. A continuación le vamos a ir explicando cada uno de estos métodos. Métodos físicos de exploración. La inspección se denomina a la exploración objetiva por el medio de las vistas, que permite evidenciar cambios cuantitativos y cualitativos que pueden proporcionar información de valor para orientar el diagnóstico. Es la primera maniobra semiológica que se debe realizar a nuestro paciente. En la inspección nosotros observamos anatómicamente a nuestros pacientes. ¿Por qué va a ser cuantitativa? Va a ser, por ejemplo, podemos contar las patas que va a tener el animal. Cualitativa, las cualidades del animal que vamos a obtener. Va a ser una inspección cercana, observar el comportamiento del paciente si lo tenemos de forma directa.
o a distancia, observar el comportamiento del paciente de acuerdo a lo que podamos ver en estos momentos. Gracias. Otro método de exploración puede ser la palpación. La palpación es la exploración por medio del sentido del tacto, a veces con mano llena o otras con la yema de los dedos, con la finalidad de apreciar los caracteres del órgano palpado. La clasificación de la palpación es directa o indirecta. Directa a través de la mano e indirecta por medio de un instrumento como catéteres, sondas, pinzas de pie, etc. Otro de los métodos de exploración es la percusión. La percusión es la maniobra por la cual se golpea brevemente el cuerpo del paciente a fin de provocar un sonido. El golpe provoca una vibración de los tejidos que forman los órganos y de su contenido. Y esta vibración a su vez produce un ruido de intensidad y tonos diferentes, según la circunstancia o con o sin resonancia. Ya, su clasificación la clasificación de la percusión puede ser manual e instrumental. La manual se realiza con la mano, ya sea de forma inmediata, con la punta del dedo o con el puño, o mediante maniobras de dígito digital. Y la instrumental se realiza por medio del instrumento percutorios, que puede ser el martillo o también martillo y el presímetro juntos. Otra de las técnicas de métodos físicos de exploración tenemos la técnica de la auscultación, del sentido de la audición. Es la preparación de las manifestaciones acústicas orgánicas por los procesos vitales normales o patológicos. Estas pueden ser circunstanciales, respiración, digestión, etcétera, de las cuales podemos inferir el estado de las mismas y de los órganos que se realizan. La clasificación de la auscultación puede ser directa, que consiste en la aplicación directa del oído sobre la superficie corporal, interponiendo un paño limpio para evitar posibles contaminaciones. Ya, y indirecta, cuando se realiza por medio de instrumentos para la auscultación mediata, directa o instrumental, se utiliza aparatos o instrumentos como el estetoscopio o el fenodoscopio. Ya, el estetoscopio es un tubo rígido que en sus dos extremidades se abren en forma de campana. Se aplica por un lado el oído y por el otro al animal. El fenodoscopio es el aparato constituido por varias partes que difieren del estetoscopio, en que aumenta la intensidad del sonido. Otro método físico de exploración es la olfacción. Esta consiste en la exploración mediante el olfato. No deberá considerarse muy exacto, ya que depende de la subjetividad del clínico. Se usa para el aliento, la nariz, el oído, la materia fecal, la orina, en secreciones, exudados y piel. Por ejemplo, el aliento urinoso y el olor amoniacal de la piel en la uremia, o el olor a manzanas fermentadas en las cetosis diabéticas, o la dermatitis por pseudomonas, olor a cerumen mohoso.
La medición. En la medición es la exploración a través de las mediciones que estas permiten una valoración más objetiva y su comparación o en la comprobación durante la evolución de un proceso mórbido. Se toman medidas lineales de altura, de perímetro torácico, de espesor, de peso, de volumen, de capacidad, etc. Por ejemplo, se usa para medir circunferencia testicular, conocer el peso corporal, medir las circunferencias del tórax, la toma de la temperatura corporal, la presurometría, la toma de las frecuencias cardíacas y respiratorias. También el volumen de la orina, el peso específico de la misma y la alzada en los equipos. Ya, también tenemos métodos especiales de exploración. Aquí tenemos el hemograma, que es un análisis en la sangre que realiza el clínico para hacer un conteo de las células sanguíneas del paciente, en este caso, que son los glóbulos rojos, blancos, plaquetas. También hay una química sanguínea en el estudio de los componentes celulares de la sangre. También se realizan hormonas para realizar un examen para saber la carga hormonal que tiene en este caso el paciente. Un uroanálisis es un análisis general en la orina específicamente. La radiografía, una técnica diagnóstica radiológica de forma digital, que esta puede ser directa o indirecta en una base de datos. Y la ecografía, que se emplea en el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales de la parte interior del paciente. Y el material fecal, que es un examen de laboratorio para analizar una muestra de material fecal. Bueno, queremos agradecer por su presta atención y espero que haya sido de su entendimiento. Muchas gracias. Y pues le vamos a dejar a continuación una frase. El mejor médico es el que mejor inspira la confianza e incluso la esperanza. Muchas gracias.